Para esto tenemos con nosotros al doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que va a analizar con nosotros el análisis en el tiempo sobre las reformas penales. ¿Por qué pusimos esta parte de en el tiempo? Porque tenemos reformas que fueron implementadas en marzo del 2009. Tenemos a pocos meses reformas que se implementaron, se derogaron las anteriores y se implementaron otras. Y por último tenemos un Código de Garantías Penales que un ministro lo dejó establecido y el otro ministro prácticamente dice que no, por ciertas situaciones que se encuentran en este código que no debe ir. Recordemos que el doctor Alfonso Zambrano Pasquel es ex magistrado de la Corte Suprema del Ecuador, también es profesor de Criminología, Derecho Penal y Derecho Procesal en la Universidad Católica y en la Universidad de Guayaquil. ¿Quién más para ayudarnos a analizar estas reformas en el tiempo sobre todas las situaciones o en el área penal? Muy buenos días, doctor, y bienvenido aquí a Seguridad Jurídica. Doctor, es importantísimo saber todo lo que conlleva a que estas autoridades, que son las que deberían estar estableciendo parámetros claros dentro de lo que es el área penal, cada vez y cuando den manotones de ahogado prácticamente, porque establecen algo y al poco tiempo lo cambian porque a la ciudadanía no le convence y al implementarlas realmente no dan el resultado que se espera. Bien, muchísimas gracias y profundamente agradecido por su bondad. Es cierto, escuchaba con detenimiento sus reflexiones que tienen mucho sentido y como usted dice, marcar en el tiempo qué está ocurriendo. El año 2000 se presenta para Ecuador un nuevo Código de Procedimiento Penal llamado acusatorio, donde ¿qué es lo que se pretendía o pretende? Un fiscal que investigue con el auxilio de la policía y un juez que actúe como juez de garantías penales. Ese código, sin duda, como toda obra humana, era y sigue siendo perfectible o mejorable. Se hacen propuestas de reforma que se consolidan, como usted anotaba bien, el 24 de marzo del año 2009. Y esas propuestas de reforma, sin duda, ¿a qué apuntaron? A consolidar lo que era el modelo y es el modelo acusatorio. Recordemos históricamente que para octubre del año 2008 ya el Ecuador teníamos una nueva constitución, que en mi opinión, que sigue siendo siempre modesta, es la mejor constitución que hay en América Latina. Muy moderna, acá en la línea del llamado constitucionalismo moderno, otros prefieren hablar de neoconstitucionalismo, pero yo le dice que él no es neoconstitucionalista, sino positivista crítico, pero lo importante es que tenemos una buena constitución. Yo he escuchado alguna vez comentarios de algún profesor incluso, que ha dicho, ya teníamos nosotros Estado de Derecho. ¿De dónde aparece esto, Estado constitucional de Derecho y Justicia, como es el artículo 1 de la Constitución del 2008? Es que ese es el fondo del tema. El Ecuador pasa a ser de un Estado de Derecho a un Estado constitucional. ¿Qué significa eso? Donde hay un conflicto incluso entre una norma escrita y un principio constitucional, prevalece el principio constitucional. Por eso es una constitución muy moderna, acá en esta línea llamada del neoconstitucionalismo, que viene siendo reflejada con los fallos ya de la Corte Constitucional en buena hora. No hay una nueva instancia, no, hay un control de constitucionalidad. Coherente con esa propuesta surgen las reformas del año 2009, el 24 de marzo. Ahí se habla del principio de oportunidad, de mínima intervención penal, que no se entendía en principio qué significaba. Yo a estos jóvenes que trabajaron con mucho entusiasmo con el anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, yo les decía con mucho afecto, en 1986 yo escribía sobre criminología crítica cuando algunos de ustedes estaban gateando, se reían, los jóvenes de 23, 24 años. Y digo, en 1988, Derecho Penal Mínimo de Ferrayole, yo escribía en uno de mis libros. De manera que para algunos era nuevo, pero ya es un concepto que existía, claro, que significaba en pastilla, como digo, ¿qué cosa? Que sea el sistema penal el último recurso del Estado y no el primero. Eso no significa impunidad, pero quedarnos para los casos más graves. Y lo menos grave, busquemos una salida, las alternativas, mecanismos de solución de conflictos, etcétera, que es lo que quiere la víctima, en delitos que pueden ser, por ejemplo, resarcidos económicamente, no en todos. Entonces, fue bien lo de la reforma. Pero fíjese usted, lamentablemente e históricamente, el Ecuador recibe el impacto tremendo de una criminalidad de contenido violento que no le hemos visto antes. Delincuencia organizada. En todos los niveles, el tejido social ecuatoriano llegó al borde. Tanto que en apenas un año nos enfrentamos a una nueva reforma, que algunos de mis exalumnos dicen contrarreforma, del 29 de marzo del año 2010. Y sobre esto, porque yo no gano nada en mi página web, pero hay 7 libros digitalizados, incluso estos 2 últimos, referidos al estudio introductorio del año 2009,
y al estudio crítico del año 2010, que están gratuitamente en mi página web, lo pueden bajar y revisar ya un poco el contenido en sí, ya desde el punto de vista más técnico. Pero, ¿qué pasa con la reforma del 2010? Yo digo, dan marcha atrás. Significan un recorte de garantías. La Constitución ya del 98, la del 2008, consagra lo que venimos mucho tiempo defendiendo, el llamado derecho penal de acto. ¿Qué significa? Que un ciudadano o ciudadana tiene que responder por lo que hace, no por sus antecedentes, no por su buena o mala cara. Entonces, lamentablemente, la reforma del 2010, por ejemplo, le dice a los fiscales, cuando vayan a presentar un reclamo, qué sé yo, una instrucción, el fiscal tiene la obligación de buscar los antecedentes. Entonces, ese concepto del peligrosismo hace 100 años superado, lo retomamos. Pero hay que reconocer lo que, lamentablemente, ¿y por qué se da? En esto, todos los ciudadanos nos sentimos realmente inseguros. En eso, el ciudadano de a pie, el más preparado, los medios de comunicación, le comenzamos a echar la culpa al código. Cuando Julio Mayer dice en Argentina, el código es una herramienta de trabajo. Como alguna vez le decía a usted, sin buenos operadores el mejor código del mundo no sirve. Y buenos operadores significa una buena policía, buena fiscalía, buenos jueces. Doctor, dentro de ese punto, estos integrantes o estos elementos que conforman la estructura de la justicia como tal, vemos que también hay conflictos entre ellos. Este nuevo código o este código que se implementó en el 2000 establecía funciones para cada uno de ellos en coordinación. ¿Qué pasó hasta este entonces cuando vemos que la policía achaca a los jueces, los fiscales a los jueces y los jueces a los fiscales, los jueces a los policías? Entonces hay un señalamiento, pero no hay realmente una decisión de cambio por parte de estas autoridades. Lamentablemente, ¿qué ocurre? No solo la búsqueda del protagonismo, que eso es un tema, también tratar de encontrar explicaciones, echándole la culpa al vecino, como yo digo. Entonces, si se trata de la policía, lamentablemente, en un momento dado la policía se convirtió, como yo les digo, en fiscal de los fiscales y en juez de los jueces. Cuando la policía, de acuerdo con la Constitución, es un órgano auxiliar del Ministerio Público para efectos de investigar, ¿verdad? El propio Código Orgánico de la Función Judicial, que es un código de justicia, como yo digo, publicado el 9 de marzo del año 2009. Ya hoy la Fiscalía ya no es el órgano independiente o autónomo que decía la Constitución del 98. Hoy la Fiscalía General del Estado, que se llama así ya en lugar de Ministerio Público, es órgano de la función de administrar justicia. Tanto que el órgano máximo de control, disciplina, designación, etcétera, debe ser el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero la policía sigue teniendo ese protagonismo de ser un órgano auxiliar, si se quiere, de toda la administración de justicia. Pero en un momento dado encontramos con que un jefe de la policía acusa a los fiscales quieren enjuiciar por injuria al jefe de la policía, los jueces quieren enjuiciar por injuria a los fiscales viceversa. Cada órgano tiene funciones propias que tienen que ser celosamente respetadas. Entonces, en un momento dado, los mandos superiores le dijeron a los jueces, ningún juez enjuicie a nadie. A los fiscales les dieron la orden, cuidado, van a enjuiciar a un jefe de la policía. Al final de la jornada nos quedamos con que se produjo un conflicto que a los ojos del ciudadano común o del ciudadano entendido creó un pésimo precedente, primero. En segundo lugar, no mejoró realmente la eficiencia operativa, que es lo que la ciudadanía busca respuesta. Entonces, si comenzamos a preguntarnos por qué, yo diría, cada 4 años los cónclaves de Naciones Unidas nos dan las soluciones mágicas. Dice, usted para mejorar, ¿verdad?, la lucha contra la delincuencia, mejores condiciones de salud, mejores condiciones de vivienda, de trabajo, de educación. Es claro, no hay otro, no son 4 listas, no hay más. Seguimos, la situación económica se va despauperando más en América Latina, el incremento de la delincuencia bagatelaria, la pequeña, y de la otra de contenido violento, por supuesto que es una realidad. Y cabría una reflexión. Hay 2 segmentos donde la policía es altamente eficiente. En el tema control de drogas ilegales. Y hay que reconocer, es una de las policías que descubre una mayor cantidad de cocaína en América Latina, por ejemplo, y heroína también en la actualidad. Claro. Esa eficiencia operativa que debiera ser irradiada a todo el tejido policial. Pero allí cuenta con apoyo extranjero, hay que reconocerlo, con recursos extranjeros que son más allá de los recursos del propio Estado, con tecnología e inteligencia que proporcionan agencias extranjeras en esa lucha focalizada contra las drogas. Es el momento más importante de la policía. Pero hay otro. ¿Cómo explicar, por ejemplo, y es verdad, la altísima eficiencia de la policía en el caso del secuestro? ¿Por qué? Porque es un segmento de la policía de élite, con oficiales altamente preparados, profesionales, exacto, como debiera ser toda la policía ecuatoriana.